corresponden esta noche, les voy a leer la lectura que vamos a compartir para que ahí ustedes identifiquen y me digan cómo se llama el tema. ¿Sí? ¿Les parece bien? ¿O quieren que les diga cómo se llama el tema? ¿Quieren descubrirlo a través de la palabra de Dios? ¿O quieren que yo se los diga? ¿Les gustan los retos? ¿Sí? Bueno, entonces vamos a poner atención a lo que dice la palabra de Dios y después vamos a descubrir cómo se llama este tema que vamos a ir meditando paso a pasito. Vamos a ponernos de pie porque cuando se lee la palabra de Dios, y en este caso un evangelio, pues tenemos que hacerlo con esa reverencia ante Dios, porque sabemos que estamos ante su presencia y que es la misma palabra de Jesús a través de su evangelio. Vamos a leer el evangelio de San Juan, capítulo 21, del 15 al 19. ¿Cuál lectura vamos a leer? San Juan 21, 15. Ok, grábenselo, Ese es el primer reto, grabarnos lo que hoy el Señor a través de esta lectura nos quiere transmitir a cada uno de nosotros. Dice la palabra de Dios: cuando terminaron de comer, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Juan, ¿me amas más que estos? Contestó: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: apacienta mis corderos. Le preguntó por segunda vez: Simón, hijo de Juan, ¿me amas? Pedro volvió a contestar: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Jesús le dijo: cuida mis ovejas. Insistió Jesús por tercera vez: Simón, hijo de Juan, ¿me quieres? Pedro se puso triste al ver que Jesús le preguntaba por tercera vez si lo quería y le contestó: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero. Entonces Jesús le dijo: apacienta a mis ovejas. En verdad, cuando eras joven, tú mismo te ponías el cinturón e ibas a donde querías. Pero cuando llegues a viejo, abrirás los brazos y otro te amarrará la cintura y te llevará donde no quieras. Jesús lo dijo para que Pedro comprendiera en qué forma iba a morir y dar gloria a Dios, y añadió: sígueme. Esta es palabra del Señor. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Vamos a sentarnos. Ahora sí, ¿descubrieron dónde está el secreto de esta palabra que acabamos de escuchar? ¿Cómo se llama el tema? ¿Alguien me puede decir? Apacienta mis ovejas, dice por aquí la hermana. ¿Alguien más? Ven y sígueme, dice por acá la hermana. Señor, ¿tú lo sabes? ¿Se acuerdan que al principio le dije que cuando le preguntamos a nuestros hijos qué es lo que nos dicen? Ay, no, que es lo mismo, ¿sí? Que Pedro en este caso le dice a Jesús. ¿Cuántas veces le pregunta a Jesús que si lo ama? No es cierto, 2. La tercera vez le dice: Pedro, ¿me quieres? ¿Sí? ¿Así dice la palabra de Dios o no? 2 veces le dice Pedro: ¿me amas? ¿Y qué dice Pedro? La misma respuesta: Señor, tú sabes que te quiero. Primero le pregunta a Jesús: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: tú sabes, Señor, que te quiero. Es lo mismo amar y querer. ¿Estaba mal entonces Pedro al decirle: Señor, tú sabes que te quiero?
no estaba mal, porque hasta ese momento que sentía Pedro, esto fue después de que Jesús resucitó. ¿Qué había pasado antes de la resurrección? ¿Qué había hecho Pedro? Negarlo. Lo había negado. Entonces, cuando Jesús le pregunta a Pedro, ¿me amas?, ¿cómo creen que se sentía Pedro? Nosotros, ¿cómo nos sentimos cuando alguien nos hace una traición? O cuando nosotros traicionamos a alguien, ¿cómo nos sentimos? Imagínense cómo se sentía Pedro en ese momento cuando Jesús dice que primero les dio de comer, ¿verdad? Dice que cuando terminaron de comer, entró la conversación, estaban ahí los demás, todos los 11 que habían quedado, ¿sí? Y Jesús dice, pues, ya esto es, como le digo, después de la resurrección, cuando Jesús ya le dice todo lo que iba a ir aconteciendo después. Y le dice, Pedro, ¿me amas? Y que le dice Pedro, Señor, tú sabes que te quiero. 2 veces le contestó Pedro, tú sabes que te quiero. ¿Y qué le dice Jesús? Le encomienda ¿qué? Primero le dice, ahí te encargo a mis ovejas, ¿no? Apaciéntalas. ¿Sí? Apacienta mis ovejas. ¿Cuáles eran las ovejas? ¿De quién se iba a encargar Pedro en ese momento cuando Jesús le estaba encomendando esa tarea? A los apóstoles, a la pequeña comunidad que había quedado en ese momento, porque hasta ese entonces el evangelio no se había difundido, ¿sí? No, ¿verdad? Todavía no, todavía Jesús no les daba esa, como decían por ahí, esa autoridad, porque hasta después es cuando viene y le dice, pues yo me voy, pero después va a venir ese que les va a impulsar, que les va a dar la fuerza para que ahora sí vayan por todo a anunciar el evangelio, ¿sí? Entonces, esas respuestas que Pedro daba eran porque él sentía todavía ese remordimiento de que lo había traicionado. Por eso era necesario que Jesús le preguntara, así como Pedro lo negó 3 veces. ¿Se acuerdan que Pedro le dijo, Señor, yo voy a ir donde tú vayas y no importa que también a mí me quiten la vida, yo voy a estar contigo? ¿Se acuerdan? Y en el momento de la prueba, no lo conozco. En el momento en el que dice, tú también estabas con él, yo te miré, no lo conozco. Entonces era necesario que Pedro reafirmara nuevamente su fe, porque Pedro tenía fe. ¿Se acuerdan en aquel momento cuando Jesús lo llamó? Que se acercó a donde estaban ellos, que dice que acababan de llegar de pescar y venían hacia la orilla, y Jesús llegó ahí a la orilla de la playa y los miró y le dice a Andrés, su hermano de Pedro, acuérdense que Andrés fue el que le habló a Pedro de Jesús. Pedro no sabía de Jesús, no, ni lo conocía ni sabía. Por ahí a lo mejor había escuchado rumores de que había un hombre por ahí que era diferente, que hablaba diferente, que hacía cosas diferentes, pero a él no le importaba. Mas sin embargo su hermano Andrés le dice, he conocido a un hombre que habla con autoridad, he conocido a un hombre que yo sé que es el Mesías. Y Pedro decía, no, yo no quiero saber de ese hombre. Mas sin embargo, cuando en ese momento llega ahí a la orilla Jesús y ya vienen desembarcando, y Jesús empieza a caminar hacia adentro y le dice a Pedro, Señor, tú no te puedes subir a mi barca. Y dice Jesús, tienes razón, yo no me puedo subir, ayúdame a subirme. Ahí empieza una conversación Jesús con Pedro, pero Pedro hasta ese momento estaba como muchos de nosotros a veces que nos hablan de la palabra de Dios y decimos, bueno, como que
no le tomamos ese sabor cuando nos hablan de la palabra de Dios y decimos, bueno, pues eso dice, eso comenta, pero no lo llevamos cada uno de nosotros como a un poquito como a reflexionar qué es lo que quiere el Señor cuando me habla. Hasta ese momento Pedro dice, bueno, yo estoy muy ocupado, venía a lo mejor enojado. ¿Por qué? Porque dice que habían pescado, ¿qué? Habían estado, pescando toda la noche y habían pescado. No habían pescado nada. ¿Cómo se siente uno cuando vas en busca de algo y no se te dio eso que buscabas? ¿Vienes bien contento? No, ¿verdad? A veces puedes venir triste, puedes venir enojado, puedes venir frustrado, puedes venir que nadie te hable, que nadie te diga nada. ¿Por qué? Porque ese era el sustento para ellos. Y le dice Pedro, ya más adelantito, cuando Jesús le dice que echara las redes, hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada, y tú me dices que eche las redes. En primer lugar, como dice Jesús, ni siquiera era pescador, y Pedro sí era pescador. Pedro sabía en qué hora del día o de la noche se daban los peces. Pero le dice Jesús, cuando ya se sube a la barca, Jesús empieza a dar una parábola. Pedro se quedó escuchando y le dice Jesús, así como un pescador tira la red y saca muchos pescados, cuando llega a la orilla, ¿qué es lo que hace el pescador? Dice Jesús, dice, separa los buenos y los echa al canasto, y después separa los que no quieren, los malos, los que dice estos no, y dice, los arroja. Y dice Jesús esa pequeña parábola porque había gente también alrededor allá, no nada más estaban ellos, sino que había gente ahí, y les empezó. Entonces Pedro se quedó pensando, ¿cómo si él no conoce de pesca ni de nada de eso? ¿Por qué dice eso? ¿Por qué sabe lo que nosotros hacemos? Y le dice Pedro, pues yo no quiero seguir escuchando, como que ya quería que Jesús se fuera, se bajara de su barca. Y después de que Jesús le dijo esto de lo del pescador, le dice a Pedro, tira la red. ¿Y qué hace Pedro? ¿Qué hace Pedro cuando Jesús le dice que tirara la red? Le hace caso. ¿Le obedeció luego? No. Pedro, como le decía, se quedó como pensando, ¿cómo me va a decir que tire la red? Ahí fue donde le dijo, Señor, si hemos estado toda la noche y no hemos pescado nada. ¿Cómo tú vienes a decirme que tire la red a esta hora, que dice que era una hora en la cual ni siquiera se pescaba nada? Pero después, cuando dice Pedro, pero como tú me lo pides, lo voy a hacer. ¿Por qué? ¿Quién le estaba hablando? Hasta ese momento Pedro no sabía todavía que Jesús era el Mesías. Pero dice, si tú me estás diciendo que la tire, pues, ¿qué hizo en ese momento? Confió en que Jesús le decía, tú tira la red, tú no te preocupes, tírala. Y Pedro un poquito titubeó, pero después, ok, si tú lo dices. Entonces dice que Jesús en ese momento, ahí hubo algo muy importante. Jesús, dice, puso la mano en el agua. ¿Por qué? Porque cuando Jesús bendice, ¿qué es lo que hace? Cuando curaba a un enfermo, cuando curaba a un ciego, a un paralítico, todo eso, ¿qué hacía Jesús? Casi siempre los tocaba. Entonces ahí Jesús toca el agua y en ese momento empieza el milagro a descubrir por parte de Pedro. Tiró la red y dice que después, ¿qué pasó? Que la red se llenó de tal forma que casi se rompía. Y Pedro llamó a los demás, vengan a ayudarme. Ya los demás a lo mejor ya se habían bajado de la barca. Vengan a ayudarme que pues ya no puedo con esto. Y ahí es donde viene lo importante. No en la pesca. Pedro ahí descubre algo
maravilloso que cada uno de nosotros tenemos que descubrir cuando vamos analizando todo esto. Ahí descubrió algo tan importante que le hizo cambiar su forma de pensar, su forma de sentir, su forma de actuar. Dice que ya después que sacaron los peces y todo eso, que ya Jesús estaba aquí, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Ahí viene la actitud. Pedro va y se postra ante Jesús. ¿Y qué le dice? ¿Cuáles fueron las palabras que le dice? Apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Ahí reconoció que aquel que estaba enfrente de él era del que su hermano le había hablado, porque su hermano ya le había dicho: yo he conocido al Mesías, y él no lo creía hasta ese momento cuando descubre que dice: apártate de mí, Señor, que soy un pecador. Y Jesús le dice: no te preocupes, ven, levántate, ánimo. Y ahí es donde ya viene su historia. Ese fue el llamado, porque ahí ya después, cuando Pedro dice que se postra y dice: Señor, apártate de mí, que soy un pecador, Jesús lo levanta y le dice: ok, ahora lo único que te pido es que me des una hora de tu tiempo, y yo te haré conocer cosas grandes. Y Pedro, hasta ese momento, pues todavía como que pues después de que Jesús hace que esa pesca milagrosa, y después de que habla a la multitud, Pedro pues empieza como a tener esa conexión con Dios, y le dice a Jesús: ¿y qué vamos a hacer? Cuando Jesús le dice: pues es que quiero que vengas. ¿Se acuerdan qué decía al final la lectura? Al final de lo que leímos ahorita, ¿qué decía? Tú ven y qué, tú ven y sígueme, tú no te preocupes. Ahí es donde Jesús le hace el llamado a Pedro: tú ven y sígueme. Y dice Pedro: ¿y qué vamos a hacer, Señor? Algo fácil y sencillo, le dice Jesús: vamos a cambiar el mundo. Fíjense, suena sencillo, suena algo tal vez que para nosotros podemos decir: bueno, cambiar el mundo. Pero se imaginan cuando Pedro escuchó esas palabras de Jesús, que le dijo: vamos a cambiar el mundo. Vamos a cambiar el mundo, nada más, simple y sencillamente eso. ¿Qué significa para nosotros eso? De que ahí empieza la historia de Pedro, el llamado que Jesús le hace, y le dice: tú solamente ven y sígueme. Ahora ya no vas a ser pescador como lo has estado haciendo hasta ahorita, sino que ahora, de aquí en adelante, si tú me sigues, si tú quieres caminar conmigo, vas a ser ¿qué? Pescador de hombres. Pescador de hombres. Imagínense. Ahí está la misión que Dios ya le encomienda cuando le dice acá, donde acabamos de leer: Pedro, ¿me amas? Y Pedro le dice: sí, Señor, tú sabes que te quiero. Y le dice: apacienta a mis ovejas. Ya ella tenía la misión que Jesús le había encomendado cuando le dijo: tú ven y sígueme. Ahora ya no vas a ser pescador de peces, sino vas a ser pescador de hombres. Otro, ya después de los momentos en los cuales ya Pedro, después de que había sido llamado por Jesús y que caminaba ya con él, ahí no solamente se le unió Pedro, sino también su hermano ya. ¿Sí? Ya estaban los dos hermanos, y dice que también a un lado estaban en su barca los hijos de Zebedeo, también con su papá, con Zebedeo, ahí estaban. Y también Jesús le pone la mirada y le dice: ustedes también síganme. Y ahí en ese momento Jesús pescó no a uno, no a dos, sino a 4.
Al papá dice que le dijo a sus hijos: no, yo me encargo de, como allá habían pescado mucho, yo me encargo de lo de la pesca, ustedes váyanse con Jesús. Y en ese momento empiezan a caminar con Jesús. En ese momento, por eso dice que lo importante que nosotros debemos de saber es que Jesús, cuando llama, es ¿por qué? Porque Él quiere encomendarnos algo. A Pedro le encomienda su rebaño. A Pedro le dice: pues tú te vas a encargar de apacentar. Porque muchas veces también a nosotros nos puede decir, como a Pedro, depende cómo te llames, Juan, Armando, José, y Jesús te puede decir: ¿me amas? No te va a decir a lo mejor como a Pedro: apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos, pero te va a decir: en tu matrimonio apacienta a tu esposa, a tus hijos. En nuestra misión que Dios nos da, tenemos nosotros que también cumplir con ese compromiso que el Señor nos pide, porque nosotros no estamos exentos de decir: oh, pero eso se lo encomendó a Pedro nomás. Pedro es el encargado de la iglesia que Dios le encomendó, pero nosotros somos parte de ese rebaño. Sí, somos parte de ese rebaño, pero cuando Jesús también nos llama por nuestro nombre, también nos encomienda una misión. Ahora tú ponte a pensar en este momento: ¿qué misión el Señor te ha encomendado a ti? ¿Crees que el Señor te ha encomendado algo también a ti? Porque va a haber pruebas. ¿Se acuerdan de Pedro cuando estaba la tempestad, cuando iban en la barca, ya después de que iba caminando con Jesús por mucho tiempo? Y iban en la barca, y dice que Jesús se acostó en la popa de la barca, iba echándose un sueñito, dice la palabra de Dios, y que empieza la tormenta. Y van los apóstoles, pues Pedro, como era el más atrabancado: Señor, ¿no te importa que nos hundamos? ¿No te importa que nos ahoguemos? Es que Jesús en ese momento se para y le habla al viento, le habla al mar, y ¿qué? Todo se calma. Porque en esas tempestades que Pedro pasó, sabía que ahí estaba Jesús, pero muchas veces desconfiamos, así como él. ¿Por qué? Porque cuando también dice que iban también en la barca y también vieron a alguien caminar que venía sobre ellos, y que Pedro, ¿qué es lo que le dice Pedro? Si eres tú, mándame ir a ti caminando, ¿qué? Sobre el agua, sobre el mar. Y Jesús le dice: ven, acércate. Y dice Pedro empezó a caminar, pero ¿qué pasó con Pedro? Quitó la mirada de Jesús y empezó a ¿qué? ¿Qué es lo que nos pide Dios cuando nosotros nos acerquemos a Él? Poner la mirada en Él, poner la mirada en Él, porque solamente teniendo la mirada en Él vamos a nosotros a no hundirnos en nuestros problemas, a no hundirnos en nuestras tristezas, a no hundirnos en nuestras dificultades, porque muchas veces se nos viene todo, se nos junta todo. Hay una persona en mi trabajo que apenas antier me dice: es que yo no sé qué pruebas me está poniendo el Señor. Dice: yo soy buena persona y por más que ayudo a los demás, dice, siempre todo lo malo me pasa. Y yo pues le dije: acuérdate que Dios le da a sus mejores guerreros las grandes batallas. Y dice: sí, pero yo siento que yo ya como que ya me dio demasiadas batallas. Dice: yo ya no aguanto. Le digo: tenemos que tener paciencia, tenemos que ser pacientes y tener confianza en aquel en el que creemos, porque si no confiamos y no ponemos la mirada en Él, así como Pedro, nos vamos a hundir. Pedro, después de que Jesús lo había llamado y que había compartido con él y todo eso, él siempre estaba ahí, siempre era el primero. Siempre cuando Jesús le dice: ¿quién dice la gente que soy yo? Y dice: pues unos dicen que eres Juan el Bautista, unos que un profeta, unos que Elías, otros que los nombres de los profetas. Y le dice Jesús: ¿y ustedes quién dicen que soy? ¿Quién salta primero?
Pedro, dice Pedro, tú eres el Cordero de Dios, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Cristo. ¿Sí? Salta primero y siempre está ahí. Le digo, cuando llega el momento de la transfiguración, Pedro se quería quedar ahí con Jesús y le dice, vamos a hacer aquí estas casitas para ti, para Elías, para Moisés, y aquí hay que quedarnos, porque Pedro probó la gloria de Dios. Mas sin embargo, en el momento en el cual cada uno de ellos experimentó la prueba, Jesús se quedó solo. Ahora para nosotros tenemos que ver, como dice la palabra de Dios en este relato que hemos escuchado, Jesús nos puede preguntar por tercera vez también, y dice que cuando le pregunta por tercera vez, Pedro se entristece. ¿Por qué? Porque dice, Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. ¿Quién de nosotros aquí, de los que estamos aquí en esta noche, podemos decir que Jesús no sabe lo que traes en tu corazón? ¿Quién de nosotros puede decir que Jesús no sabe el problema que estás pasando? ¿Quién de nosotros puede decir que Jesús no sabe la tristeza tal vez que estamos viviendo en este momento? Lo que nos ha pasado durante estos días, estos años, en este tiempo en el cual es un tiempo difícil. ¿Quién piensa que Jesús no lo sabe? Tenemos que decirle como Pedro, Señor, tú lo sabes todo. Y a pesar de que aquí estoy con mis dificultades, con mis problemas, con mi tristeza, tú sabes que te quiero. Tú sabes que tal vez no he llegado a amarte como tú te mereces, pero tú sabes que te quiero. Sí, porque Pedro no le decía que lo amaba, porque Pedro decía, pues me va a decir a lo mejor, pues entonces ¿por qué me negaste si dices que me amabas? Entonces, ¿por qué en el momento de la prueba no dijiste que iban a morir conmigo? Pero Jesús no le reprocha, mas sin embargo lo levanta, le dice, ahora tú ya no te llamarás, cuando le dice tú ya no te llamarás Simón, sino ya no te llamarás Simón, te llamarás Pedro, que significa piedra, y sobre esta piedra voy a edificar lo que hasta ahora cada uno de nosotros conocemos, los cimientos de nuestra iglesia. Fue cimentada en ese hombre que en un principio no creía ni en Dios, que después en las pruebas siempre estaba, Señor, vas a permitir que esto nos pase, si lo hemos dejado todo por ti, y mira lo que nos está pasando. Tenemos que ver que a pesar de que nosotros le fallamos a Dios, porque ¿quién no le ha fallado a Dios? Jesús te dice como a Pedro, ven, yo te voy a encomendar algo en tu vida. Te voy a encomendar a tu familia, te voy a encomendar a tus hijos, te voy a encomendar a aquella persona que anda mal a lo mejor, y que tú puedes hacer algo por él, por ella. Ahí está nuestra misión también de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando Dios nos llama, nos hace que cumplamos un deber. Así como Jesús le dice a Pedro, hay que cambiar el mundo, tenemos que cumplir una responsabilidad, un compromiso, una acción con ese amor, no solamente a nosotros mismos, sino hacia los demás, hacer el bien. Es a lo que nos llama Dios, que me entrega un proyecto de vida con Él. No que nosotros vamos a caminar solos, sino que Él va a estar siempre ahí con cada uno de nosotros. Reconocer como Pedro que en la tempestad, que en el momento en el cual estamos a veces sintiendo que sentimos la presencia de Dios, que nos sentimos en la gloria, y que en una misión que nos encomiendan, que muchas veces podemos también, como Jesús le dice a Pedro en un momento, apártate de mí. Cuando Pedro le dice, tú no vayas, si te van a matar allá, no vayas. Si estás diciendo que te van a matar, ¿para qué vas? Le dice Jesús, apártate de mí.
Satanás, ponte detrás de mí. Porque no era Pedro, sino era el espíritu del mal que no quería que Jesús cumpliera su misión. Y ese mismo espíritu a nosotros muchas veces nos hace de no cumplir esa misión. Que ese espíritu también nos habla y nos dice: ¿para qué vas? ¿Para qué lo haces? Siempre tú estás haciendo las cosas y nadie lo ve. Nadie te dice que está bien lo que estás haciendo. Al contrario, te critican, te dicen que para qué vas. Pero Pedro, después que recibió al Espíritu Santo en su primer sermón, dice que convirtió a más de 3,000, porque ya tenía la fuerza de Dios, ya se había arrepentido, ya le había dicho a Dios: Señor, tú sabes que te quiero. Señor, tú lo sabes todo. Señor, aquí estoy, ahora sí, con la fuerza del Espíritu Santo, le dice. Pues ahora sí, cuando Jesús le dice: ahora sí los voy a enviar a que vayan por todo el mundo. Pedro es un ejemplo para nosotros de que si caemos o si hemos negado a Jesús, si lo hemos desconocido, pues Jesús no se va a fijar en eso. Jesús tiene un plan, así como con él cuando lo llamó y como fue durante su caminar hasta su final. Hasta le dice de qué forma iba a morir. Porque Pedro, como le digo, él decía: yo voy a dar mi vida, dice Jesús, ahorita, ¿sí? Donde yo voy nadie puede ir, pero más adelante me van a seguir. Y cada uno fue dando su vida por ese Jesús. Hoy en esta noche le vamos a pedir que nos pongamos de pie, que pensemos en estas palabras de Pedro: Señor, tú lo sabes todo. Que le digamos a Jesús aquí presente: Jesús, tú lo sabes todo. Tú sabes cómo vengo. Tú sabes cómo está mi corazón. Tú sabes cuánto he batallado por estar aquí en tu presencia. Cuántos obstáculos tengo cuando quiero acercarme a ti, cuando quiero hacer tu voluntad. Díselo a Jesús hoy en esta noche. Él está aquí en la Sagrada Eucaristía vivo. Y así como Pedro, cuando Jesús se le acerca, que también nosotros tengamos esa delicadeza de decirle: Señor, soy un pecador. Vamos a meditar esta alabanza.